heterogéneo. Hay sectores, por ejemplo, como el tema agropecuario, el tema de agroexportación, que viene muy bien. Construcción, que es un sector que vamos a ver que francamente ha sorprendido gracias al rebote de la inversión privada y pública. También manufactura, como bien he comentado, también ha retomado sus niveles en muchas industrias, niveles prepandemia. Y lo que todavía sí muestra algunos rezagos son sectores vinculados más al contacto de personas, ¿no? Sectores como servicios, digamos, servicios personales, servicios de empresas, obviamente alojamiento y restaurante, que es el tema de turismo, que todavía está sujeto a foros, está sujeto a restricciones, son los que todavía están por debajo de los niveles prepandemia, pero creo yo que sí, si uno mira, digamos, como economía en conjunto, es interesante la velocidad con la que estamos entrando al 2022. Ahora, si bien es cierto que el rebote ha sido mejor de lo esperado y que estamos entrando con un buen ritmo el próximo año, también es cierto que hay nubarrones en el horizonte, ¿no? Algunos dicen que ya no es nubarrones sino lluvia, ¿no? Y algo más, pero bueno, es cierto que sí hay muchas dudas de lo que podemos esperar hacia adelante, y esto se denota en el tema de confianza empresarial. Ustedes pueden ver que la confianza está en niveles pesimistas todavía, no tan pesimista cuando llegó el COVID-19 y no sabíamos qué iba a pasar con el mundo, pero sí seguimos estando todavía en terreno pesimista. Y en la confianza del consumidor también, ¿no? Vamos a ver que el consumo se ha recuperado bastante bien, pero las expectativas hacia adelante tampoco son, digamos, tan positivas como lo eran hace algunos meses o a niveles prepandemia. Dicho eso, también hay que ver la otra cara de la moneda. Ustedes pueden ver, como les decía, que el sector construcción era uno de los que más había crecido. De hecho, está creciendo inclusive por encima del 2019. En el caso de construcción no es un rebote. Estamos creciendo a doble dígito por encima del 2019. Hay varios factores. Inversión pública récord este año. Rebote de la inversión privada que estuvo, digamos, detenida el año pasado por las restricciones, y un importante crecimiento de la autoconstrucción, ¿no? de la inversión en viviendas que hacen las personas. Y si uno mira también las ventas, que en este caso las ventas retail, que están vinculadas más a consumo masivo, a supermercados, tiendas por apartamento, cadenas de farmacia, home center, vemos también que hay un crecimiento no solo respecto del 2020, que es la línea roja, sino incluso por encima del 2019, ¿no? Entonces, cuando uno, digamos, mira o tiene el ruido político o mira las noticias, mira la televisión, lee los periódicos, es cierto, ¿no? Las expectativas, hay un deterioro de expectativas, hay incertidumbre sobre lo que va a pasar hacia adelante, pero cuando uno mira las cifras del día a día, hasta la cifra que tenemos en el mes de noviembre, vemos que todavía la economía peruana viene recuperándose de manera bastante importante. ¿Y qué cosa esperamos para el 2022? Para el 2022 sí esperamos, una vez, digamos, diluido el efecto base, ¿no? Caímos el año pasado 11% en PBI, este año nuestra proyección es 12.3%, probablemente nos quedemos un poco cortos y estemos cerca del 13%, pero para el 2022 estamos previendo un crecimiento de 2.6%, ¿correcto? Un crecimiento de 2.6% es claramente insuficiente, ¿no? La economía peruana, para poder generar o absorber la mano de obra que se genera cada año, sin contar los desempleados que todavía no hemos podido recuperar, los empleos que hemos perdido, necesita crecer por encima del 3%. 4% sería por lo menos un crecimiento bastante mejor. Sin embargo, nosotros creemos que el próximo año no vamos a alcanzar eso, a pesar de que, como hemos visto, tenemos vientos de cola, o sea, vientos que vienen de la economía mundial positivos, básicamente por el tema de estancamiento de inversión privada, ¿no? Nosotros somos uno de los pocos que tenemos la inversión privada prácticamente estancada. Ustedes pueden ver ahí nuestra estimada proyección puntual es 1%, y ese va a ser el principal, digamos, freno a la recuperación económica, ¿no? Ojalá que, digamos, se pueda, el ruido político que tenemos, la tensión entre ejecutivo y legislativo, como ya se ha comentado acá, que ojalá que el gobierno pueda tomar mejores decisiones, y eso permitiría recuperar paulatinamente la confianza empresarial y poder dar números más optimistas. Pero en el escenario actual, son las cifras que proyectamos, ¿no? Dicho eso, también ustedes pueden ver en el gráfico a la derecha como lo que comentaba, así como cuando vemos el PIB por sectores, que en la mayoría de sectores ya están en niveles prepandemia, también esperamos que variables como el consumo privado, como la inversión privada, recuperen ya a fines de este año sus niveles del año 2019, y en el caso claramente del consumo público, que se ha tenido que hacer mayor gasto por el tema del COVID y el tema de la pandemia y los subsidios, esté por encima de los niveles anteriores, ¿no? Ahora, la pregunta es por qué, si uno mira aquí el consumo, llama la atención que este año vamos a crecer cerca de entre 9 y 10% del consumo privado. Y claro, uno dice, oye, pero hay un desempleo importante, no se han recuperado todos los empleos que se perdieron durante la pandemia,
Y eso es cierto, ¿no? Y ustedes pueden ver aquí, este es el caso de la población ocupada para Lima, solamente para Lima, que, bueno, que es un tercio del total nacional. Y podemos ver que antes de la pandemia habían cerca de 5 millones de personas ocupadas entre empleo formal e informal. Durante la pandemia, la parte más dura, digamos, del cierre que tuvimos, bajamos a 2.4 millones de personas, perdón, a 2.2 se perdieron 2.8 millones de empleos, y paulatinamente se ha ido recuperando esto y hemos recuperado casi todos los empleos que se perdieron. Hemos empleado, solamente hay 400.000 personas trabajando en Lima menos que lo que había a niveles prepandemia, ¿no? Entonces, esta recuperación gradual del empleo, junto con la mayor disposición de ahorro privado, ¿no? Ustedes recuerden que el gobierno permitió el 100% de liberación del CTS, se liberó tanto el gobierno como el Congreso los fondos de las AFP, es un porcentaje importante, y digamos, esto que ustedes pueden ver en la derecha viene a ser la caída de los depósitos en el sistema financiero, es decir, que la gente ha retirado ese dinero y buena parte de ese dinero se ha ido a consumo, ¿no? Otra parte está en ahorro, pero buena parte se ha ido a consumo. Si a eso le sumamos los bonos estatales como los bonos 360 o el más reciente Yanapay, que explican en parte por qué el consumo se ha recuperado también, a pesar de que no estamos o que no hemos recuperado los niveles de empleo. Y no solamente eso, sino que los niveles de empleo que hemos recuperado no tienen la misma calidad del empleo que teníamos en niveles prepandemia. Aquí en el gráfico de la izquierda ustedes pueden ver básicamente el nivel de empleo adecuado, que es la línea celeste o azul línea que ustedes pueden apreciar. Estamos todavía 20% por debajo de los niveles de empleo adecuado que teníamos prepandemia, ¿correcto? Lo que se ha recuperado, sí, o mejor dicho, la gente ha buscado algunas salidas, básicamente con el empleo propio, que es básicamente subempleo, personas emprendedoras o personas, digamos, que trabajan de manera independiente, pero que probablemente no están en planilla o no alcanzan a tener de repente el nivel de ingresos para cubrir la canasta básica familiar, ¿no? Y eso también se ve en el gráfico de la derecha. Los que tenemos la suerte de tener un empleo dependiente, podemos ver que en términos promedio prácticamente solamente se ha perdido en 5% los niveles de ingreso que teníamos, pero las personas independientes, profesionales independientes, o las personas que tienen algunos oficios, emprendedores o trabajadores informales, sí han visto perder una parte importante de sus ingresos, ¿no? Estamos hablando que cerca de 20% de sus ingresos se han perdido por la pandemia. Entonces, es cierto que hay una recuperación de nivel de empleo, pero también es cierto que la calidad del empleo es de menor calidad que la que teníamos hasta el 2019. Para inversión, como les comentaba, nosotros estamos esperando prácticamente una inversión flat, que se mantenga. En eso creo que somos uno de los más optimistas. Hay muchos que hablan de caída de inversión privada, lo cual no está descartado, pero creo que estamos entrando con un buen impulso al 2022 que nos permitiría, bueno, haciendo la sección del tema político, por lo menos tener un primer semestre relativamente bueno, ¿no? Y uno de los motores de la inversión privada, creo yo, creemos en estudios económicos, es el tema de los proyectos de infraestructura, ¿no? Hay muchos de estos proyectos de infraestructura que están actualmente en marcha, o sea, estos no son proyectos a futuro, o sea, la línea 2 del Metro de Lima está actualmente en operación, lo podemos ver en Lima Este. El aeropuerto Jorge Chávez también está la segunda pista de aterrizaje está en plena construcción, la torre también, próximamente se va a iniciar con el terminal de pasajeros. El puerto de Chancay, como ya se acaba de comentar, se está iniciando en inversión importante, el proyecto global son 3.000 millones, la primera fase son 1.300 millones, ya hay inversiones en el puerto de Pisco que están pretendamente culminadas, en el puerto de Salaberry, que aunque son menores también son importantes porque son descentralizadas, y hay una cartera de proyectos también en proinversión que ojalá algunos de ellos se puedan ejecutar, ¿no? Entonces nosotros creemos que la inversión privada va a estar basada en la infraestructura y más bien creemos que la inversión minera sí va a sufrir una contracción, por dos razones, ¿no? Uno, porque estamos saliendo de una fase, digamos, de expansión en el tema de inversión. Ustedes pueden ver en el gráfico de la izquierda un poco cómo es el ciclo de producción y de inversión en el sector minero en el Perú. Primero, obviamente, se da la inversión, luego se da el incremento de la producción. Actualmente estamos ya acabando tres proyectos importantes, ¿no? Mina Justa es un proyecto de cobre de 1.200 millones de dólares que ya culminó su inversión este año, ya empezó operaciones el mes de julio-agosto. Quellaveco, que es un megaproyecto de 5.000 millones de dólares, que tenemos ya, este es el tercer año de inversión y el próximo año es el último año de inversión, más bien ya empieza la producción en la segunda mitad del año, y el otro es la ampliación de Toromocho, ¿no? Entonces, digamos, la inversión en estos tres grandes proyectos que ustedes pueden ver en el gráfico a la derecha, están en rosado, en verde y en naranja,
Este plus que se dio en los últimos 4 o 5 años ya no lo vamos a tener. Lamentablemente no tenemos megaproyectos importantes en el horizonte, y con la coyuntura política es difícil que al menos en el corto plazo podamos tener desarrollos de esa manera, considerando la política del gobierno un poco errática en el sector. Y eso va a hacer que la inversión minera caiga el próximo año doble dígito, ¿no? Esto sin considerar, como les digo, los posibles cambios que puedan ver en el tema de impositivo y también el tema de política hacia la minería, ¿no? Entonces, claramente nosotros apostamos porque la inversión en infraestructura va a seguir estando bien, pero la inversión minera sí va a estar menos dinámica de lo que fue en los últimos años. En el tema del sector público, claramente, como les comentaba, había una expansión del gasto público, tanto en inversión como en consumo, ¿no? En lo que es el gasto corriente. De hecho, para el 2022, el presupuesto que se acaba de aprobar la semana pasada en el Congreso tiene un incremento de cerca de 8%, básicamente en gasto corriente, en gasto vinculado al tema del combate de la pandemia, ¿no? Solamente en el tema de las vacunas, por darles algún número, el año pasado se gastó 3.000 millones de soles en vacunas, ¿no? Estamos hablando casi cerca de 1.000 millones de dólares. Entonces, hay gastos extraordinarios que en parte justifican el incremento, y también también se apuesta por el incremento de la inversión pública, que bueno, eso sí tiene mejor efecto multiplicador y tiene temas de ganancia de competitividad, ¿no? Ahora, como ustedes pueden ver en el gráfico a la derecha, sí nos hemos recuperado después de haber tenido un déficit fiscal bastante preocupante el año pasado. Ustedes pueden ver que el déficit fiscal el año pasado bordeó el 9% del PBI, pero este año, gracias a la recuperación de la actividad económica, gracias a los mayores precios de los metales que están generando una mayor recaudación por impuestos de renta de empresas mineras. Si uno mira, por ejemplo, uno a veces escucha el discurso del gobierno que las mineras no pagan lo que deberían pagar, pero si uno mira la recaudación que tenemos en las empresas mineras de enero a septiembre, es la más alta desde 2013, ¿no? Y todavía no acaba el año. Entonces, sí, el alza de precios de los metales está contribuyendo a un incremento en la recaudación minera. Eso se está viendo. Otra cosa es que el discurso político sea distinto, pero sí hay un alza importante en la recaudación que ha permitido justamente ir cerrando la brecha, ¿no? Vamos a pasar de un déficit fiscal de 8.9 el año pasado a por debajo del 4% para este año y alrededor de 4% para el 2022, ¿no? O sea, digamos que el déficit público es financiable, es manejable en la medida de, digamos, que no se desboque el gasto corriente, ¿no? Que es un riesgo considerando el perfil de este gobierno. Ahora pasemos al tema del dólar, ¿no? Es algo que, digamos, a todos nos preocupa, sobre todo, digamos, por el impacto que tienen ustedes en el costo de las empresas del sector. Y claramente, bueno, lo que ha impactado este año, al margen de que había una devaluación de las monedas latinoamericanas en la región, o mejor dicho, respecto al dólar, es el ruido político, ¿no? Ya lo decía Julio Velarde hace poco, en lo que va del año han salido 15.000 millones de dólares del país. O sea, es la mayor salida de capitales en la historia. Y si uno mira el gráfico de la derecha, podemos observar cómo luego, miren ustedes el gráfico, el pico que tuvimos de reservas internacionales, que es la línea azul, fue justamente en marzo, previo a la primera vuelta electoral, ¿no? Llegamos a 82.000 millones de dólares. Luego de eso perdimos cerca de 8.000 millones hasta junio, o sea, entre la primera y segunda vuelta. Y ya más bien en los últimos, desde septiembre estamos recuperando reservas internacionales, pero básicamente por colocación de deuda pública. O sea, no es que, digamos, están regresando o las empresas están apostando más con inversión extranjera directa o por otros motivos, sino básicamente ha sido mayor emisión de deuda pública para financiar el déficit fiscal. Entonces sí es preocupante, digamos, el tema del ruido político. Y ustedes pueden ver que justamente en este gráfico, en el cual combinamos el tipo de cambio sol-dólar, que es la línea negra, y que tiene el eje a la izquierda, con el dólar a nivel internacional, que se le conoce como el dólar DXY, para ver qué tan fuerte o débil está el dólar contra otras monedas importantes como el euro, una canasta que incluye al euro, al yen, a la libra esterlina, al yuan y al franco suizo. Entonces se puede ver para ver si el sol ha tenido correlación con lo que pasa en el mundo o no. Y claramente hasta antes de la pandemia había una correlación positiva entre el dólar y el sol. O sea, cuando el dólar se fortalecía a nivel global, aquí también se fortalecía en Perú y por lo tanto el tipo de cambio subía. Sin embargo, después, digamos, del inicio de la pandemia y de un repunte del dólar por la mayor aversión al riesgo global, el dólar cayó en el mundo, como ustedes pueden ver en la segunda parte del gráfico. La línea celeste cae. Pero al mismo tiempo el tipo de cambio, digamos, se desmarca de la cotización global y empieza a subir.
Ese quiebre que hay tiene que ver básicamente con ruido político. Bueno, no por gusto hemos tenido 4 presidentes en los últimos años, ¿no? Entonces, ese ruido político se ha trasladado a la cotización o el tipo de cambio y obviamente es la consecuencia de la salida de capitales. Y lo que también hay que señalar que tal vez esa subida que hemos visto en el tipo de cambio pudo haber sido más rápida, ¿no? Si revisamos el gráfico anterior, ustedes pueden ver que la subida ha sido bastante gradual, ¿no? Y ha sido gradual en parte por la intervención del BCR. Miren, este gráfico lo que hace es mostrar de la parte de 0 para arriba la oferta neta de dólares, es decir, quienes venden dólares, y la parte de 0 para abajo, quienes compran dólares, ¿correcto? Y ustedes pueden ver que prácticamente en el primer y segundo trimestre del año, el único que estuvo vendiendo dólares fue el Banco Central. O sea, si el Banco Central no hubiera utilizado las reservas internacionales, ya sea vendiendo en spot o vendiendo a través de swaps cambiarios, derivados cambiarios, el tipo de cambio pudo verse más rápido en los niveles de 4.15, que fue el récord que alcanzó, ¿correcto? Entonces, ¿y quiénes compraban? ¿Quiénes demandaban dólares? Demandaban básicamente las personas y las empresas no financieras. Es decir, obviamente, ante la incertidumbre, muchas empresas, digamos, distribuyeron utilidades y se enviaron al exterior. Los depósitos de las personas, ¿no?, de alto valor también sacaron sus depósitos fuera del país, y esa demanda, digamos, atípica de dólares que viene de este sector fue lo que explicó el alza del tipo de cambio, ¿no? Como dijo Julio Velarde, la salida de capitales que les expliqué, ¿no? Sin embargo, como ustedes pueden ver, ya en el tercer trimestre esa demanda es mucho menor, ya el gran impacto ya se dio. Entonces, desde el punto de vista de flujos, ya no debería presionar tanto, digamos, al alza del tipo de cambio. Es más, si uno mira fundamentos, el tipo de cambio en Perú no debería estar en niveles de 4.05, que lo tenemos ahora, o haber llegado a 4.15, ¿no? Este año vamos a tener, como ustedes pueden ver en el gráfico de la izquierda, un superávit comercial que va a bordear los 14.000 millones de dólares, un superávit comercial récord, y, digamos, a pesar de eso, hemos visto el alza de tipo de cambio. ¿Por qué? Justamente por el tema el mayor ruido político que lamentablemente, a pesar de que ya acabó el periodo electoral, no disminuye, ¿no? De hecho, como señaló el presidente del BCR, si no tuviéramos si este año no hubiera elecciones, ¿no?, el tipo de cambio se hubiera depreciado, sí, porque, digamos, el dólar se ha fortalecido en el mundo y todas las monedas de Latinoamérica se han depreciado versus el dólar, pero estaríamos en niveles de 3.70, ¿no?, que viene a ser más o menos la depreciación promedio que ha tenido el resto de monedas de la región, ¿no? Considerando ese factor, deberíamos estar en niveles de 3.70 y no de 4.05. Entonces, si por algún milagro logramos superar el ruido político, que conste que no estoy diciendo de qué manera, pero que lo superemos, si sucede ese milagro, entonces claramente el tipo de cambio podría tener una caída importante, ¿no? Ahora, bueno, en el tema de la inflación creo que ya también lo hemos referido, se comentó en la exposición anterior. Claramente hay un repunte inflacionario en el mundo. Ustedes pueden ver aquí en el gráfico de la izquierda las principales economías en Estados Unidos. En Perú estamos cerca del 6%, Brasil ya superó el 10%, ¿no?, en términos anualizados. Entonces hay una tendencia de inflación no solamente en el Perú, sino en el mundo. Ya hemos conversado, el alza del precio del petróleo, el alza del precio de los alimentos importados, los problemas en la cadena logística internacional. Oye, pero la gran pregunta que se hacen, creo yo, no solamente los hacedores de política monetaria, sino también todos nosotros, es: ¿esta inflación va a ser temporal o permanente? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque si fuera temporal, el Banco Central no debería subir las tasas de interés, ¿no?, o podría subirlas de forma acotada. Pero yo creo que, como dicen, una imagen a veces vale más que mis palabras. La noticia de la derecha, ¿no? Ustedes, todos conocemos las tiendas en Estados Unidos, todo por $1, ¿no? Esos 30 años con ese modelo de negocio. Bueno, ya, adiós todo por $1, ahora es todo por $1.25, ¿no? Creo que eso responde claramente a la pregunta en que si la inflación es temporal o permanente, ¿no? Claramente la inflación ha llegado para quedarse por un tiempo, esperemos que sea el menor posible, pero claramente los costos van a ser altos en el 2022. Y ante esto, como les comentaba, podemos ver aquí la línea azul es la inflación. Disculpen, está descuadrado, parece, con el formato de esta pantalla, pero la tasa, el azul es la inflación, el rojo es la tasa de referencia del BCR. Ya el BCR ha incrementado su tasa de referencia de 0.25, que la teníamos a mediados de año, a niveles de 2%. Nosotros esperamos acabar en 2.50 y el próximo año llegar a 4%, 150 puntos básicos adicionales. ¿Por qué? Porque creemos que la inflación
no va a descender tan rápidamente, ¿no? Nosotros estamos previendo cerrar este año en 6.5 de inflación, bueno, estamos en casi 5.8, 5.9, o sea, no estamos muy lejos de nuestra proyección, y para el 2022 que esté por encima del 3%, que es el techo que tiene el Banco Central, consideramos, como hemos visto, las presiones inflacionarias a nivel mundial van a hacer que la inflación se sitúe en 4.5% y por lo tanto el Banco Central tenga que continuar elevando su tasa de referencia. Y en el gráfico a la derecha, ¿qué pasa cuando sube la tasa base? ¿No? Ustedes saben que las tasas de interés comerciales se forman tomando en consideración la tasa de referencia del Banco Central, el encaje, el spread crediticio y el margen de rentabilidad de las empresas financieras, ¿no? Entonces, si sube la tasa de referencia, como ya estamos viendo, las tasas de interés de empresariales y de personas van a subir justamente porque está subiendo la tasa base, ¿no? Ahora, otro punto que genera preocupación es qué va a pasar con la clasificación de riesgo país, ¿no? Porque esto es importante para tener tanto el costo de financiamiento del Estado e indirectamente de las empresas, el costo de financiamiento internacional. Bueno, aquí ustedes pueden ver, hemos puesto la tabla de la calificación de grado de inversión de los diferentes países de la región. Lo que ustedes pueden ser, lo que está hasta azul dice grado de inversión y a partir del W más es grado especulativo, ¿no? Que ya no es grado de inversión. Perú actualmente, el promedio de la calificación peruana es BBB+, o sea, tenemos dos clasificadoras que son Moody's y S&P que nos tienen en BBB+, y Fitch que ya está en BBB. Pero en promedio, digamos, todavía seguimos ahí. Nosotros consideramos que en los siguientes 12 meses probablemente S&P nos baje a BBB, con lo cual la promedio de la calificación peruana va a estar en la columna de BBB. Y digamos, vamos a seguir el comportamiento de las demás economías de la región. Si ustedes pueden ver, en los últimos años, la línea, el círculo azul más grande es 2014, el otro círculo, el naranja es 2019 y el rojo es 2021. Todas las economías de la región han sido degradadas, ¿no? Han sufrido una rebaja en su calificación por diferentes razones, básicamente deterioro fiscal y menor crecimiento económico. Perú, lamentablemente, también va a perder menos que los demás países de la región, pero también, digamos, vamos a tener una menor calificación que la que teníamos en niveles prepandemia, ¿no? Lo bueno es que estamos todavía a 3 niveles del grado especulativo, ¿no? Del grado que no es grado de inversión. Entonces, todavía tenemos margen. Pero justamente ese margen que nos saca, o sea, llegar a ser triple más o a menos, Moody's en un momento, nos ha costado pues 20 años de crecimiento y de sacrificio de todos, ¿no? Entonces que de un momento a otro lo perdamos, cuesta bastante, ¿no? Cuesta bastante creerlo, ojalá que no se dé. Y para ir terminando, antes que me saquen tarjeta amarilla, básicamente, bueno, hay varios riesgos en la economía peruana. Ya se ha mencionado uno, el riesgo de la política económica, el riesgo de la inflación. Solamente quería resumirlo en uno, que es que la pandemia no ha acabado, ¿no? Es un gusto, particularmente es mi primera presentación presencial después de la pandemia. Es un gusto estar reunido, para un expositor, es otra cosa sentir el contacto con el público, déjenme decirles. Y esa es la forma, digamos, que necesitamos para que el país pueda retomar el 100% del nivel pre-COVID, ¿no? O sea, y regresarnos a nuestras actividades normales. Pero, lamentablemente, todavía tenemos un virus que sigue dando vuelta en el mundo. Todos sabemos la variable Omicron que se detectó la semana pasada. Ojalá que las vacunas las vacunas que ya tenemos sean eficaces contra esta nueva variante, pero es un hecho que hay que tener en cuenta, sobre todo de cara al planeamiento empresarial, ¿no? Darse un campo de que en algún momento pueda darse, esperemos no, algún cierre parcial de algún sector económico, ¿no? Entonces hay que tener siempre presente esto. Y para terminar, porque a veces la realidad es un poco dura, siempre es bueno, siempre me gusta cerrar con algo optimista, ¿no? Y justamente viendo noticias, encontré 2 anuncios interesantes, ¿no? de este mes. Uno es el 17 de noviembre, otro es el 22 de noviembre, ¿no? Una inversión importante, una empresa de materiales de construcción y otra en una empresa metalmecánica, ¿no? Es decir, hay ruido político, hay incertidumbre, pero que los peruanos seguimos trabajando y seguimos creyendo en el país, eso creo que no hay duda, ¿no? Bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.